Muy buenos días, comunidad XTV. Soy Ignacio Mieres, analista en XTV. Y en este caso, lo prometido es deuda. Vamos a analizar para este video de día sábado el oro, la plata y el cobre. Ver qué es lo que ha sucedido, ver sus fundamentos. Ya han tenido una serie de videos. Vamos a traer la actualización debido a la volatilidad que hemos visto, los nuevos mínimos que se han generado y las dudas crecientes que tienen los inversores de qué es lo que está pasando acá. Entonces vamos a intentar, como siempre, bajar la parte macroeconómica a un contexto de gráficos y luego veamos las perspectivas de análisis técnico, que en este caso la base va a ser con teoría de él. Así que comencemos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Primero entender la tesis de lo que hay y uno de los puntos más relevantes en los cuales quiero abordar para el día de hoy es descartar un poco la explicación que hemos visto que es por el lado de la alza de las tasas. ¿Ya? No los rendimientos reales, más bien la tasa a 2 años, en donde veíamos que estas perspectivas de tasas más altas generaba un deterioro también para las perspectivas del oro, que en los libros y el rendimiento real siempre ha sido uno de los principales drivers. Pero cuando nosotros miramos el gráfico, en este caso ustedes tienen una comparativa entre el bono a 2 años, que lo comparamos debido a que es el que interpreta mucho mejor lo que podría ser la Reserva Federal. Vemos que justamente esa divergencia se alinea ahora, pero no resiste tampoco la prueba del tiempo cuando veíamos años anteriores. En este caso veíamos un aumento también del oro con un contexto de tasa más alta y esto ha generado también un repunte. Cuando veíamos esta tasa más alta traía un repunte del oro, entonces pareciera que hay algo más atrás del movimiento del oro. Entonces, hemos visto variedad de oportunidades de aumento de la tasa en los últimos años, en donde 2025 parecía no afectar tampoco al oro. De hecho, cuando nosotros vemos los tips, también vemos que pareciera que ahora el mercado ha estado moderándose. Este podemos tenerlo como un proxy para los rendimientos reales, está en un 2,1%, pero pareciera también dar mayor resistencia en este contexto al oro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que observamos que está afectando en mayor medida al oro? En este caso, este gráfico es el dólar. Lo que estamos observando es que hay una escasez real de dólar en todo el conflicto que se ha iniciado en la geopolítica. De hecho, acá marcamos, luego del inicio de la guerra, fue justamente donde el precio fue cayendo. Y hemos visto señales claras de que hay problemas en la liquidez que han sido factores que han presionado a los inversores. Entonces, este último movimiento que hemos tenido en los últimos días a la alza responde justamente a una debilidad del dólar que cae con el contexto geopolítico. ¿Pero a qué se debe esto? El oro funciona como un activo refugio, pero es una reserva para los bancos centrales, ¿ya? No es un pago inmediato, es dinero duro si quieres considerarlo, pero no se utiliza para intercambiar, se utiliza como un colateral, ¿ok? Pero no es un mecanismo monetario a la hora de cuando tienes problemas de energía, de defensa, para poder utilizarlo de intercambio. Entonces, cuando suceden estos eventos geopolíticos, que es donde tenemos acá marcado el precio, lo que nos dicen es que falta dinero para pagar energía, falta dinero para para la deuda, para las importaciones. Entonces, los actores con reservas de oro hacen tres cosas principalmente. ¿Ya? Entonces, 2025, ¿qué estaba pasando? Gran demanda de los bancos centrales. ¿Qué podría estar pasando ahora? Bueno, tienen que liquidar el oro para poder realizar también una reposición en su estructura de dólar. Esto tiende a ser mediante swap, utilizarlos como intercambio. Y utilizan el oro como una especie de colateral para poder tener estos dólares. Entonces, ¿qué genera en el precio? Una mayor oferta del oro al mercado, generando también esa mayor presión a la baja. Entonces, primero, entender que esto no expresa directamente una postura negativa para el oro, sino que es un contexto que expresa urgencia en dólares a corto plazo y es por eso que hemos enfatizado que la fase estructural de los metales sigue siendo positiva, pero pasan estos factores que generan esta rotación. Entonces, uno de los activos que más hemos seguido a nivel de divisa es la lira turca y también la rupia en India, que mantiene una estructura bastante de depreciación frente al dólar, en donde vemos que Turquía es el caso más claro que utilizó las reservas de oro para conseguir esta liquidez de dólares. Vieron en los gráficos anteriores cómo bajó esa reserva. India también indicó el interés de mantener sus reservas de dólares y buscó generar menor demanda.
Recordemos que para joyería India tiende a destacar. En este caso se agregaron aranceles a las importaciones de oro, generando también ese efecto de menor demanda. Entonces, la lectura que generaba acá, hay una mayor oferta en oro por parte de estas ventas que han realizado bancos centrales, especialmente Turquía, pero también es un factor que intenta afectar la demanda en el corto plazo, generando esta estructura correctiva que hemos visto. Entonces, vemos que el oro cae por esta mayor oferta y menor demanda. Y estos, cuando vemos cuál es el driver principal, ¿es el rendimiento de los bonos? No, es la escasez de dólares que ha generado el conflicto geopolítico. Y es por eso que está muy sensible ante una guerra, porque el mercado trabajaba con la hipótesis de hecho, le invito a mirarlo también con ChatGPT, indicar si hay una guerra, qué es lo que sube, intenta decir que el oro, y no es el factor que está haciendo ahora. Entonces, lo que tenemos ahora es un factor de escasez de dólares que ha generado esa presión. También si miramos la plata, y en este caso el ratio oro-plata nos entrega también una lectura en cual podemos sacar información. Ya entonces, la plata tiende a entregarnos una señal de demanda de activo refugio, pero también industrial. Entonces, cuando nosotros miramos que el oro y plata cayó a niveles que implicaban una narrativa de superciclo industrial, hablamos de esta parte, es decir, la plata era mucho más fuerte que el oro, la narrativa que reinaba en el mercado era un superciclo industrial. Pero lo que estamos viendo ahora es que era más un squeeze de oferta que, como lo tendemos a ver, que una mejora real de la economía. Entonces, lo que observamos es que es normal que ahora esperemos que el ratio pueda ir incrementándose a niveles de 80 en el corto plazo, que son las resistencias más relevantes que tiene en estos niveles, y es decir, que el oro pueda comenzar a tener un mejor performance que la plata. Pero esto no quiere decir que al alza o a la baja, ya mejor performance, es decir, si sube, puede que suba más el oro que la plata, o si cae, caiga más la plata que el oro. Ya hemos visto esa volatilidad ya en la plata. También el efecto cobre. Acá nos da una indicación también bien clara. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que el cobre no estaría descontando esta especie de boom económico, porque mire la estructura, si bien es a la baja, ¿ya? Nos vemos que el cobre tenga una estructura mucho más favorable y esto nos muestra una nueva divergencia. Entonces, nuevamente, lo que vemos es que el ratio sigue en niveles bajos comparable a momentos de mayor debilidad económica. Que acá tenemos la pandemia, acá tenemos 2008, lo que nos indica que no es un auge económico lo que se está viviendo. Entonces, eh, para que entendamos, la caída del oro actual no es porque el mundo ya no necesite un refugio, sino porque hay una tensión de liquidez de dólares y eso es corto plazo. Una vez se reestructuren los flujos, debe ser que este factor negativo lo quite, que coincidió con esta estructura correctiva. Entonces, acá es donde nosotros nos volvemos a preguntar, ¿están realizando los bancos centrales un error de política monetaria, especialmente con la subida de tasa del Banco Central Europeo, en un entorno que hay una debilidad en este ratio cobre-oro, en un contexto que los swaps de inflación ya se moderaron fuertemente a la baja y buscar que este componente ha dañado la demanda al consumidor y ahora haciendo condiciones financieras más restrictivas, es donde mantiene ese enfoque y las perspectivas para los próximos meses. Entonces, en el corto plazo, ¿por qué se ha vendido el oro y la plata entendiendo el corto plazo estos últimos 3 meses? Debido a la necesidad de dólares. En el largo plazo, la tesis continúa siendo positiva, no ha cambiado demasiado, el oro sigue respaldado por un mundo frágil, este crecimiento débil que pareciera estar todo apuntando hacia un sector y la necesidad de refugio. Y eso mantiene la estructura general. Y eso explica también la debilidad. Y ahora veamos qué nos decía el análisis, tomando los mismos gráficos que veíamos en los videos anteriores. Bueno, en este caso más centrado en el gráfico diario, donde esperamos que el precio podía acercarse a niveles de 4.000 dólares hasta incluso los 3.600. Y efectivamente se ha logrado esa estructura. Pero cuando analizamos el gráfico de una hora para saber esta caída de onda C, que tiene a tener componentes de 5 ondas, observamos en este caso que la estructura alcanzó lo que esperábamos para una onda 3, se extendió algo más allá, en torno a los 4.000 puntos, y ahora coincide con una fase de mayor corrección. Y es decir, no descartamos que el precio, en este caso,
puede ir a buscar un repunte de onda 4 a nivel de 4.411, pero la estructura sigue siendo más a la baja, sigue manteniendo esa estructura para la posibilidad de terminar esa onda 5 para la onda C y culminar con la estructura bajista que hemos tenido en este mediano plazo. El escenario contrario es que esto aún se trate de una estructura de onda B y veamos un nuevo impulso. En ambos casos, la estructura sugiere la posibilidad de una estructura de mayor debilidad. Y esto no es nuevo, lo veíamos en 2011 cuando llegamos a superciclo y entraban en estructura correctiva. Cuando miramos la estructura de la plata mantiene la misma dinámica, manteníamos este recuento verde de que el precio podía ser una onda 3, repunte onda 4 y el escenario de un movimiento a la baja directo hacia la región de 50 y 45 se mantiene esa estructura, pero también se mantiene abierta la estructura de un escenario correctivo. ¿Qué es lo que va a diferenciar el recuento verde del negro? Básicamente, cómo tome forma el repunte desde estos niveles, que lo marcamos ahora como el nivel clave en observar. Entonces, la estructura va a ser muy relevante acá de cómo tome forma. Van a tener actualización, en este caso, los días martes. Vamos a volver a ver qué es lo que está sucediendo. Y lo invito a aquellos que quieran tener seguimiento de toda esta lectura, pueden hacerse hacer seguimiento a nuestros seminarios de todos los días en la apertura de mercado o también ingresar al grupo de WhatsApp que lo encuentran en la descripción de este video y van a poder recibir notificaciones cuando tenemos nuevo análisis, nueva información y cuando estamos en directo. Así que lo invito para acceder a esto, descripción del video y van a tener al final el link de WhatsApp. Y también cuando miramos ahora el cobre, la estructura también se mantuvo el soporte de los 11.844, donde el precio puede extenderse a los 14.840 para dar fin a ese ciclo alcista en la estructura de Elliott de una estructura de 5 ondas para la onda 3. Así que vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Vimos también la fortaleza que ha tenido el dólar, que ha sido uno de los principales argumentos, y también estamos observando cómo este ratio cobre-oro nos muestra que la actividad económica no parecía tan fuerte como nos ha dicho anteriormente la historia, en un contexto que los bancos centrales están subiendo tasas de interés. Entonces, ese ha sido el video del día de hoy. Recordar que todos los sábados hacemos un análisis, van a tener incorporación mucho más frecuente y en este caso lo invito a ustedes a dejar en los comentarios si les gustaría que hagamos esto también de Nasdaq 100 para que puedan tener esa actualización. Que estén todos muy bien. Les deseo que estén pasando un muy lindo fin de semana. Adiós.